Bienvenidos mis estudiantes a nuestro tema que nos toca avanzar ahora, que es el de enfermedad trofoblástica gestacional. Como una pequeña introducción podemos decir que esta enfermedad es sumamente antigua. El padre de la medicina, Hipócrates, justamente más o menos 400 años antes de Cristo, ya lo había descrito. Le dio el nombre de goteo del útero, ¿no? Ya desde aquella época, el embarazo molar principalmente ha sido ya, digamos, descrito clínicamente, ¿no? El embarazo molar y en realidad la enfermedad trofoblástica gestacional son un grupo de enfermedades, ¿no? Que son catalogados como enfermedades del gestacional del trofoblasto, ¿no? Pueden haber lesiones tanto benignas como lesiones premalignas y malignas en relación a esta enfermedad, ¿no? Lo vamos a revisar un poquitito más adelante. Hay que hacer un poquito de diferenciación digamos, de conceptos, ¿no? De lo que llamamos la enfermedad trofoblástica gestacional y de lo que llamamos la neoplasia trofoblástica gestacional, que básicamente pues no es lo mismo. La enfermedad trofoblástica gestacional son un grupo de enfermedades benignas que no están relacionadas con la neoplasia maligna, ¿no? Dentro de estas tenemos principalmente lo que es la molidatiforme y algunos tumores del sitio placentario premalignos, ¿ya? Dentro de lo que es la mola tenemos la mola parcial y la mola completa, que las vamos a describir un poquito más adelante. Dentro de lo que es la neoplasia trofoblástica gestacional, esto ya tiene 4 diferentes patologías combinadas en las mismas. La mola invasora, el tumor trofoblástico del sitio placentario, el coriocarcinoma y el tumor trofoblástico epiteloide. Un poquitito hablando de la epidemiología, no se dice que más o menos 0.5 a 1 por cada 1000 embarazos en América del Norte y en Europa son relacionados con la enfermedad trofoblástica, ¿no? 1.5 a 6 por 1000 embarazos en América del Sur, aumenta un poquito, y más de 12 embarazos en Asia, ¿no? Es una enfermedad mucho más frecuente en esos lugares. En relación a lo que es la neoplasia trofoblástica gestacional, ¿en quiénes se da? Un 50% se dice que se da después de un embarazo molar, o sea, después de una enfermedad benigna, se convierte en una neoplasia maligna. 25% puede darse después de un embarazo tubárico ectópico y un 25% puede darse incluso después de un embarazo pretérmino o término normal, ¿no? Son datos muy interesantes, ¿no? Y pues lamentablemente, nosotros no tenemos datos en nuestro país, ¿no? Para poder nosotros saber, ¿no? Vamos a hablar un poquito más en este tema, al menos al principio, de las enfermedades benignas del trofoblasto, ¿no? Más que todo la mola, ¿no? Vamos a hacer su diferenciación y toda su descripción, principalmente de la mola. Se dice que el embarazo molar es una enfermedad premaligna, ¿no? Como habíamos dicho, puede ser una mola completa o una mola total, una mola total, ¿no? Esta diferenciación se hace desde su morfología, la histopatología, el cariotipo e inclusive el riesgo de malignidad que tiene cada uno. Lo vamos a ver en una diapositiva siguiente. Esta primero, luego vamos a pasar a la anterior, ¿ya? La diferenciación entre la mola completa y la mola parcial es en varias cosas. Primero, la mola completa no contiene tejido embrionario, o sea, está ausente. Y en la mola parcial, justamente, existe tejido trofoblástico, digamos, neoplásico, y también existe tejido embrionario, ¿no? En la mola completa hay, digamos, las células hidrópicas y las velocidades coriónicas difusas. En la mola parcial, esto está focalizado, justamente porque existe tejido fetal también. Justamente lo mismo, la hiperplasia del trofoblasto está difusa en la mola completa y está focalizada en la mola parcial,
¿no? Dentro de lo que es digamos, la histopatología, se dice que existe como aparentemente como un festoneado de vellosidades corióricas, ¿no? Que está presente más que todo en las molas parciales y no así en las molas completas. Inclusiones del estroma trofoblástico están descritas también solo en la mola parcial y no en la mola completa. Algo muy importante también es la diferenciación del cariotipo de la mola completa y de la mola parcial. La mola completa generalmente es diploide, ¿no? Y está relacionado con los cromosomas paternos originalmente. Se dice que los cromosomas maternos se pierden durante la meiosis, a diferencia de las molas parciales que generalmente son triploides o tetraploides, ¿no? Y también los demás cromosomas están originados en los cromosomas paternos. Dentro de la inmunistoquímica existen ciertos marcadores inmunistoquímicos que están presentes solamente en la mola parcial, ¿no? Y no están presentes en la mola completa. Y algo muy importante, ¿no? Entre la mola completa y la mola parcial, la mola que más riesgo tiene de convertirse en una neoplasia, es decir, en malignizarse, es la mola completa. No así como la mola parcial, que no tiene mucho riesgo de malignizarse. Vamos a volver a la anterior diapositiva que habíamos pasado de largo, que está relacionado con los factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo de la enfermedad trofoblástica gestacional son 3 principalmente. Uno de ellos pues no nos afecta a nosotros, ¿no? Que es la raza asiática, pero si tuviéramos pacientes de esa raza, pues sabemos que hay más posibilidad de que puedan tener un problema trofoblástico. Pero sí tenemos los antecedentes de la edad y los antecedentes de los embarazos anteriores, ¿no? En relación a la edad, se dice que los extremos de la vida reproductiva son los que más riesgo nos dan de tener un embarazo molar, principalmente pacientes menores de 15 años, pero más que todo las pacientes que tienen más de 35 años. Existen muchos estudios donde se ha visto que el riesgo va incrementándose con la edad, ¿no? Más de 35 años va aumentando más o menos un 5 a 7% de posibilidad. Si más de 40 años existe aún más la posibilidad de tener un embarazo molar, ¿no? Más que todo porque dice que las pacientes mayores pueden ser más susceptibles a fertilizaciones anormales que vayan a resultar después en un embarazo molar. También se dice que pacientes de 40 años o más también pueden tener más posibilidad de tener complicaciones severas, ¿no? Sin embargo, existen todavía muchos casos de complicaciones en mujeres menores de 35 años. ¿Por qué? Porque hay más mujeres embarazadas por esa edad. O sea, en las series generales hay más complicaciones. Pero en las mujeres que se embarazan con mayor edad, tienen más riesgo de tener complicaciones también, ¿no? Y el riesgo, el antecedente de una mola previa predispone definitivamente a que se produzca otro embarazo molar, ¿ya? El riesgo de repetir una mola después de una primera mola es de aproximadamente del 1 al 1.5%. Y si es que la paciente ha tenido 2 embarazos molares, el riesgo va aumentando, más o menos desde el 11 hasta el 25%, ¿no? Ahora también en las molas recurrentes, cada tipo de mola puede estar seguido por la misma mola o por otro tipo de enfermedad molar, ¿no? O sea, una mola después de mola o también una mola completa después de una mola parcial, etcétera, puede estar seguidos por esas formas. Generalmente, ¿cómo se van a presentar esos pacientes para nosotros? Probablemente sea una paciente que te venga simplemente un control prenatal, una paciente con amenorrea o retraso menstrual y que pueda tener una prueba de embarazo positiva. Algunas pacientes ya te pueden empezar con ciertos síntomas, ¿no? Como pequeñas manchas, sangrado, dolor pélvico o a veces con una hiperemesis gravídica muy fuerte. La vamos a ir describiendo posteriormente, ¿no? O si es que tú tienes la posibilidad de hacer una medición, una cuantificación de hormona y la gonadotrofina coriónica humana está muy fuera de rango muy alto, también te puede hacer pensar en un embarazo molar, ¿no? En muchos casos, especialmente en las molas parciales, los pacientes pueden tener un aborto espontáneo. O sea,
no te diste cuenta tú de que tuvo una mola, por ejemplo, ¿no? Y solamente el embarazo molar puede detectarse a veces en la histopatología. Por eso es muy importante que cuando nosotros tengamos un embarazo molar, perdón, un aborto de cualquier tipo, especialmente los abortos pequeñitos, a veces que no nos ha dado tiempo a realizar controles prenatales ni ecografías previas y directamente las hemos conocido en aborto, tenemos que nosotros mandar histopatología. Todos los legrados o todos los ameos que se realicen debe pasar histopatología, porque eso puede pasar, ¿no? Y nos ha pasado muchas veces, ¿no? Que posterior a un aborto, solo en la histopatología nos aparece que esa paciente tenía un embarazo, ¿no? Y a veces también algunos pacientes con enfermedad temprana pueden ser diagnosticados antes por los síntomas que va presentando, ¿no? Los síntomas diferentes que va presentando en el embarazo, por hallazgo ultrasónico también pueden presentarse, ¿no? Antes las pacientes aparecían directamente con los síntomas fuertes, con mucho hiperemesis, hipertiroidismo, preeclampsia, etcétera. ¿Por qué? Porque no se hacían muchas ecografías tempranas anteriormente, ¿no? Y más bien ahora tenemos más posibilidades de tener ecografías que nos permite diagnosticar más tempranamente esta patología, inclusive antes de que nos dé una presentación clínica. Entonces, básicamente, ¿cómo vienen nuestras pacientes? ¿No? Hay tres principales síntomas que puede presentar esta paciente: sangrado vaginal, hiperemesis gravídica y dolor, o sea, molestias pélvicas, ¿no? También pueden haber otro tipo de molestias más específicas, pero estas son las más comunes. Sin embargo, no son específicas, como verán, ¿no? Hay pacientes que pueden tener sangrado por otras patologías. La hiperemesis gravídica puede ser común en algunas pacientes y en otras puede ser por otras patologías. Y el dolor pélvico también suele estar presente, incluso en embarazos normales. Hablemos un poquitito de los síntomas. El sangrado vaginal, ¿por qué se produce? Se produce porque hay una separación de las velocidades coriales de la decidua, ¿no? Y es un síntoma muy, muy común, ¿no? Eh, Generalmente puede aparecer, dice, hasta en un 70-80% de las pacientes como síntomas, ¿no? En las molas completas, la aparición clásica de la sangre es como como jugo, como se dice, como como carne lavada. Esa es la palabra, ¿no? Nosotros hablamos, ¿no? No es un sangrado típico, sino es como un sangrado mezclado con agua, se puede decir, ¿no? Ese tipo de descargas diferentes que la paciente te lo puede decir, ¿no? Doctora, no es sangre, es como rosado, es como mezclado con agua, ¿no? Como nosotros decimos comúnmente, como carne lavada, ¿no? Entonces no es un sangrado como tal, ¿no? Esta apariencia es porque la sangre a veces se acumula dentro de la cavidad uterina y se produce oxidación y liquefacción, ¿no? Históricamente, cuando la mola se presentaba en edades gestacionales grandes, ¿no? Muchas veces había sangrado muy fuerte que podía resultar en anemia. Inclusive podían las pacientes presentarse con la eliminación ya de vesículas, ¿no? Que nos daba ya el diagnóstico histopatológico claro. No, más bien, como les digo, gracias a la ecografía, los prenatales ya no vemos tanto eso. Una paciente descargando las típicas vesículas, ¿no? De la mola, ¿no? Más bien que no, las pacientes ya generalmente al principio ya pueden acudir a su control y nosotros diagnosticar más tempranamente esta patología. La hiperemesis gravídica es también un síntoma muy común. No son pacientes que tienen más síntomas a veces que lo normal en relación al embarazo, ¿no? Porque tienen una HCG mucho más alta y las náuseas y los vómitos pueden desarrollarse incluso mucho más antes que un embarazo no molar y por supuesto ser más severas, ¿no? Pero es subjetivo, ¿no? Porque la hiperemesis gravídica a veces está presente en los embarazos normales, en embarazos gemelares. Entonces no es digamos, un síntoma clínico muy específico, ¿no? Pero, sin embargo, podría ocurrir, ¿no? El dolor pélvico también es algo frecuente, ¿no?
pero no es específico de la misma forma, ¿no? Porque también puede aparecer en otro tipo de patologías. Y generalmente el dolor pélvico está dado cuando, por los quistes. Hay unos quistes grandes, quistes tecaloteínicos se llaman, que se producen a veces en los embarazos molares y que suelen ser la causa del dolor, ¿no? También nosotros podemos tener algunos otros síntomas relacionados con la hiperemesis gravídica, con el embarazo molar, ¿no? Uno de esos síntomas es el hipertiroidismo, ¿no? Estas pacientes pueden tener también síntomas de hipertiroidismo, especialmente las que tienen elevaciones altas del HCG, ¿no? Estos pacientes pueden presentarse con taquicardia, piel caliente, temblores, etcétera. Y en el laboratorio también puede haber síntomas de hormona tiroidea aumentada, ¿no? El hipertiroidismo puede estar incluso acompañado por una tormenta tiroidea cuando las pacientes ingresan a una anestesia. Nosotros tenemos que pensar en esas posibilidades también, ¿no? Y es un síntoma también no muy común, pero nosotros tenemos que estar, digamos, atentos a esa posibilidad, ¿no? También tenemos al examen físico síntomas que no debemos pasar de largo, ¿no? Por ejemplo, cuando una paciente viene con un embarazo, por ejemplo, de unas 8 semanas y nosotros examinamos y el embarazo aparenta ser de más tiempo, también nos puede hacer sospechar un embarazo molar, porque clásicamente la molidatiforme produce un útero de mayor tamaño al de la edad gestacional que tiene la paciente. También tenemos otros síntomas un poco más extraños, más bien, ¿no? Que es la presencia que les decía de quistes tecaluteínicos, ¿no? Que son quistes que se producen en el ovario por hiperestimulación, justamente por los niveles altos del HCG y de la prolactina que también se eleva. Estos quistes son multiloculados, generalmente son bilaterales y generalmente se resuelven espontáneamente después de haber sido evacuada la mola, ¿no? Y estos incluso se pueden observar al examen físico porque suelen ser grandes y por supuesto que se pueden ver en la ecografía también. Algunas pacientes también pueden presentar la preeclampsia. No pueden presentar una preeclampsia muy temprana. Nosotros clásicamente sabemos que la preeclampsia no se produce en pacientes con embarazos menores de 20 semanas, pero en estas patologías puede producirse, ¿no? La preeclampsia en menores de 20 semanas inclusive, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, tenemos siempre que sospechar la posibilidad de un embarazo molar. ¿Cómo realizamos nosotros el diagnóstico o la evaluación diagnóstica de estas pacientes? ¿No? Primero, pues es súper importante hacer nosotros una adecuada historia clínica. Ahí preguntaremos todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, los síntomas, el tipo de sangrado y los antecedentes de los embarazos anteriores, si ha tenido degrados, que ha salido en histopatología, etcétera, ¿no? Todas esas cosas deberíamos consultar. Un examen físico, por supuesto, un completo examen físico debe ser realizado, ¿no? Al examen especular, algunas veces podríamos encontrar sangrado, podríamos encontrar la presencia de vesículas, inclusive podríamos encontrar metástasis, ¿no? O sea, que sí o sí, o sea, no podemos saltarnos el paso del examen físico. En el examen bimanual, después de hacer el tacto vaginal, hacemos el tacto bimanual, muchas veces, como les decía, el útero puede estar más grande de lo que esperamos para la edad gestacional. ¿Qué más podemos encontrar en el examen físico? También podemos encontrar los quistes tecarotécnicos, ¿no? Como masas anexiales grandes, ¿no? Y por supuesto hay que hacer un examen físico general, justamente para ver el riesgo de metástasis, ¿no? Muchas veces podemos encontrar signos de metástasis en el examen físico y los principales lugares suelen ser pulmones, vagina, hígado y el sistema nervioso central, que son los principales lugares donde se producen los síntomas. Las evaluaciones de laboratorio, ¿cuáles hacemos? Principalmente la cuantificación de HCG. Eso debe ser medido sí o sí, ¿no? Generalmente la concentración de hormona HCG es mucho mayor que en una paciente con
embarazo del mismo tiempo y que no tenga una enfermedad trofoblástica, ¿no? Inicialmente, cualquier nivel de HCG cuantitativa mayor de 100.000 unidades debe ser evaluado con ecografía. Aún así, nosotros encontremos con HCG de más de 100.000 un embarazo normal y normotópico, nosotros tenemos que repetir la ecografía en 1 o 2 semanas. ¿Para qué? Para ver si nos hemos equivocado y por ahí el embarazo es gemelar o por ahí se puede tratar de una mola parcial, no una mola que contenga feto y que a la vez presente una enfermedad trofoblástica gestacional, ¿no? Y generalmente también es importante lo que habíamos dicho ya antes, que los niveles de HCG suelen ser más altos en las pacientes con mola completa. En las pacientes con mola parcial suele ser un poquito menor la cantidad de HCG cuantitativa que nosotros podemos ver, ¿no? Algunas otras pruebas de laboratorio, por supuesto, es el tipo de sangre, porque si es que esta paciente es H negativo, va a sensibilizarse y hay necesidad de darle inmunoglobulina. O sea, sí o sí tenemos que saber. Y algunas pruebas también para ver si existen complicaciones, ¿no? Por ejemplo, si existe riesgo de preeclampsia, riesgo de hipertiroidismo, etcétera. Entonces van pidiendo laboratorios en función de los riesgos que tenga esa paciente. Y por supuesto, pues el el estudio de oro para la enfermedad trofoblástica, pues es el ultrasonido, ¿no? El ultrasonido debe ser realizado en toda paciente que tengamos sospecha, ¿no? Algunas veces puede ser indeterminado, no siempre la imagen es tan típica como de acá, no imagen en panal de abejas, típico de las vesículas, pero no, en embarazos pequeños, ¿no? Algunas veces no puede ser bien diagnosticado. En embarazos, en abortos retenidos pequeños, también un embarazo molar puede ser subdiagnosticado, ¿no? Por supuesto que digamos, la capacidad diagnóstica de la ecografía es mayor en los embarazos con mola completa, ¿no es cierto? Porque en las molas parciales, como existe un feto, a veces no es fácil, pues, de diagnosticar con la ecografía, ¿no? En una mola completa, pues es más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a haber embrión ni feto, ¿no? Y puede haber ausencia de fluido amniótico también, y la masa, ¿no? Esta masa con pequeños espacios, como pequeños huequitos anecogénicos, ¿no? Que justamente nosotros llamamos imagen en panal de abejas, ¿no? Y que es muy, muy típica de la mola completa, ¿no? Y por supuesto habíamos dicho también podemos observar los quistes tecalotécnicos. Sin embargo, en la mola parcial, a veces, como les digo, vamos a ver un feto, ¿no? O tejido embrionario o fetal, y a veces podemos pasar de largo nosotros el embarazo molar cuando realizamos este tipo de estudios. ¿Qué más podemos encontrar nosotros en el ultrasonido de una paciente con mola parcial? Podemos encontrar un feto, puede ser o no ser viable, pero generalmente suele ser restringido, de tamaño más pequeño a la edad gestacional. Hay líquido amniótico, también puede estar disminuido, ¿no? Y en la placenta pueden haber alteraciones anormales o por ahí no también. A veces hay espacios císticos, no se dice como en queso suizo, pequeños espacios en la placenta, ¿no? Y puede haber un aumento de la ecogenicidad de las vellosidades coriales, ¿no? También se dice que puede estar incrementado el diámetro transverso del saco gestacional, ¿no? Y esto también los ecografistas, por supuesto, hábiles, pueden diagnosticarlo, ¿no? Y a veces no siempre hay quistes tecalotécnicos en una mola parcial también. Entonces, esas son cosas importantes para que nosotros podamos entenderlo. ¿Qué más tendríamos que pedir a nosotros, no? Por si acaso pedir una radiografía de tórax es parte de los estudios básicos que se piden para ver el riesgo de alguna complicación o de alguna metástasis. Es uno de los principales lugares. Por lo tanto, esto se suele medir eh, de rutina, se puede decir en estas pacientes.
Algo muy importante también es hacer el diagnóstico diferencial con algunas otras patologías, no principalmente con un embarazo no molar, ¿no es cierto? Con un aborto espontáneo, que pueda tener algunos cambios hidrópicos o como otras etiologías que vayan aumentando el tamaño del útero, ¿no? También hay que hacer un diagnóstico diferencial con el hipertiroidismo y embarazo, o sea, no hipertiroidismo a causa del embarazo, sino un hipertiroidismo que la paciente tenga antes, o también con quistes ováricos eh, derivados de la teca, que pueden producir también masas anexiales, ¿no? Ahora es bien importante, como les decía, cuando hay un aborto espontáneo o un aborto retenido, ¿no? También las velocidades coriólicas pueden desarrollarse con cambios hidrópicos y pueden aparentar un embarazo molar, ¿no? Pero estos cambios hidrópicos no son acompañados del hiperplasia del trofoblasto y es una forma de que nosotros, bueno, nosotros no, el patólogo puede diferenciar de un embarazo molar, ¿no? También las velocidades coriólicas hidrópicas pueden desarrollarse en embarazos no viables cuando, y por decir, se mantienen mucho tiempo retenidos dentro del útero y empiezan a degenerarse, ¿no? Y eso se puede ver de forma ecográfica. El sangrado, de los síntomas de sangrado de la mola, también, por supuesto, nos puede hacer dar diagnóstico diferencial con las otras patologías de la primera mitad, ¿no? Como el ectópico y el aborto, ¿no? Y también cuando tenemos un útero más grande de lo normal, tenemos que pensar también en otras cosas, ¿no? Podría ser algún tumor del útero, benigno, maligno, miomas, adenomiosis, tumores premalignos, etcétera, que también podrían hacernos sospechar una, otro tipo de patología que aumente el tamaño del útero. ¿Cómo hacemos nosotros el manejo de las pacientes con embarazo molar? ¿No? Tenemos principalmente dos tipos de tratamientos. Uno que es la evacuación uterina y otro que es la histerectomía. ¿No? La evacuación uterina en los embarazos molares principalmente es lo más común, generalmente es lo que más se recomienda, ¿no? Y nosotros generalmente sugerimos la histerectomía en pacientes muy mayores, ¿no? Que ya tengan la fertilidad satisfecha y aquellos que tienen a veces el riesgo de tener más complicaciones, ¿no? Por la edad, etcétera, y los que también tengan más una enfermedad mola completa, ¿no? Y grande, de mayor edad gestacional. Generalmente en ese tipo de pacientes se sugiere. También en pacientes que tengan HCG de más de 100.000 unidades internacionales, quistes decaroténicos mayores de 6 centímetros, suelen ser digamos, las indicaciones para realizar un tratamiento mediante histerectomía. Sin embargo, en las pacientes que no, podemos nosotros hacer la evacuación mediante dilatación y después realizar un legrado o también una aspiración, ¿no? Y por supuesto, confirmar histopatológicamente nuestra patología. ¿Cómo hacemos nosotros para preparar esa paciente? Asegurarnos que esa paciente no sea RH negativo sensibilizada, ¿no? Para tener riesgo. Si la paciente tiene hipertiroidismo, si la paciente tiene preeclampsia, tenemos que estar preparados también para cualquier complicación que pueda darse durante el proceso quirúrgico, ¿no? Y estar atentos a cualquier complicación que se pueda producir durante el momento de la evacuación, justamente. Entonces, ¿qué patologías, qué procedimientos podemos hacer nosotros para la extracción? Podemos utilizar la evacuación uterina, que habíamos dicho. La evacuación puede hacerse mediante el legrado o el ameo, ¿no? Actualmente los libros y las nuevas guías sugieren que se puede realizar un ameo, porque el ameo tiene menos riesgo de complicaciones, de perforación uterina, etc. Entonces podría servirnos a nosotros realizar una evacuación mediante una pequeña canulita, ¿no? Como son las cánulas de los equipos de ameo, ¿no? Sin embargo, esto va a depender mucho de la edad gestacional y del otro tipo de complicaciones que puede tener la paciente, ¿no? Actualmente el ameo, como les decía, es uno de los principales, eh, digamos, procedimientos aceptados para la evacuación del embarazo molar. La histerectomía, ¿no?
Generalmente se puede hacer por vía abdominal o por vía laparoscópica, ¿no? Y principalmente todo depende del tamaño del útero, ¿no? Si tenemos un útero muy pequeño, puede hacerse mediante laparoscopía, y si el útero es demasiado grande y más quistes tecaloténicos, se puede realizar una histerectomía por vía abdominal. Normalmente no es necesario sacar los quistes tecaloténicos, eso también es bien importante, ¿no? Generalmente basta con sacar el embarazo molar y los quistes tecaloténicos deberían ir desapareciendo conforme vaya perdiéndose también las determinaciones de HCG, ¿no? Hay que tener en cuenta algunas complicaciones que pueden producirse post-evacuación, especialmente en embarazos grandes, ¿no? Los síntomas cardiopulmonares o también los quistes tecaloténicos que hemos visto, por ejemplo, en relación a la evacuación. Los quistes tecaloténicos no es necesario evacuarlos completamente, como les había dicho. Hay algunos, antes más que todo, se hacían quimioterapias profilácticas en las pacientes post-evacuación o post-histerectomía. Actualmente ya no se está usando la quimioterapia porque justamente puede aumentar el riesgo de resistencia a los antibióticos, ¿no? Entonces solamente se puede realizar en algunas pacientes específicas, ¿no? Que en pacientes con molas muy grandes, ¿no? Que por decir se ha hecho una mola muy grande que por algún motivo no se ha hecho histerectomía y solamente se ha hecho evacuación, se podría utilizar una quimioterapia profiláctica, ¿no? O también pacientes con embarazos trofoblásticos que tengan altas cantidades de HCG cuantitativa, porque nos da más riesgo de convertirse en una neoplasia trofoblástica gestacional. ¿Qué hacemos nosotros después de la evacuación? ¿Qué tenemos que hacer? No basta con evacuar a la paciente y mandársela a su casa. Es muy importante que nosotros hagamos un seguimiento posterior al tratamiento, sea histerectomía o sea un aspirado, sea un legrado. Sí o sí tendríamos que hacer ese seguimiento, ¿no? También tenemos que asegurarnos que esa paciente no se embarace. Eso también es muy importante, doctores, porque si tu paciente al mes o a los 2 meses, sin haber terminado su seguimiento, se embaraza, no te va a permitir interpretar sus resultados del HCG. No vas a saber si su HCG está subiendo por su nuevo embarazo o está subiendo por un riesgo de neoplasia trofoblástica gestacional, ¿no? Hay varios protocolos para la medición del HCG, ¿no? Yo les voy a presentar uno muy interesante que es bastante actualizado sobre la forma de determinar, de hacer el seguimiento de estas pacientes con embarazos molares, ¿no? Nosotros se hace la medición de HCG cada semana y va a ser comparándose con los resultados de la semana anterior, ¿no? Y hay que irnos preguntando qué es lo que ocurre. Si los niveles de HCG van incrementándose progresivamente más del 10%, pasa eso, o si el HCG se mantiene, ¿no? Más o menos un 10% de las últimas semanas, o sea, no va bajando. Si estas cosas que son complicaciones se producen, entonces nosotros tenemos que alistarnos y prepararnos para algún riesgo de complicaciones. Ahora, si nada de eso está pasando, si el HCG está negativizándose y disminuyendo en buena cantidad, no más o menos 10% de cada semana, y más o menos en el periodo de 3 periodos, a la semana 1, 7, 14 y 21 está bajando, entonces podemos estar nosotros más tranquilos. Si hay una bajada progresiva del HCG, entonces nosotros podemos continuar, ¿no? Con los niveles, la monitorización del HCG semanalmente, ¿no? Y cuando el HCG se convierte indetectable, ¿no? O sea, ya es negativo, ¿no? Entonces, podemos en una mola completa nuevamente hacer una HCG cuantitativa por 3 meses, una vez cada mes. Y en molas parciales obtener otro nivel de HCG en un mes, y si se mantiene indetectable esa paciente, entonces podemos decir que, perdón, aquí lo tengo mejor. Si se mantiene indetectable, ¿no? Entonces ya dejamos de monitorizar y esa paciente está de alta, ¿no? Y esa paciente incluso ya puede
ya tiene, digamos, el permiso para poder embarazarse otra vez si es que ella desea. Pero si nosotros tenemos una paciente que está elevando sus niveles de HCG en vez de bajar o la bajada es lenta, entonces nosotros podemos ya tal vez diagnosticar una neoplasia trofoblástica gestacional, ¿no? Evaluar y determinar el riesgo que tiene esa paciente y se puede iniciar ya una quimioterapia, ¿no? Con esas pacientes, ¿no? Para que nosotros podamos estar tranquilos. Ahora, si es que la paciente con HCG está incrementando bien, correctamente, perdón, está decreciendo, pero no decrece digamos, en el porcentaje que debería decrecer cada semana, entonces podemos ir bajando, digamos, ir controlando todavía cada semana hasta que se produzca un patrón, digamos, de cuánto de porcentaje va reduciendo. Y por supuesto, hasta que la paciente tenga una negatividad por lo menos 2 pruebas para poderle dar de alta a esa paciente. ¿No? Dentro de los protocolos digamos, este es un protocolo un poco más actualizado y más es de una universidad internacional. Nosotros en el ASUS, ¿no? Que nos manejamos según las normas, hacemos la medición de la gonadotrofina coriónica humana al principio cada semana y cuando ya va decreciendo más del 10% cada 2 semanas hasta que obtengamos 2 muestras negativas. Entonces, después de eso ya podemos darle a la paciente su alta y, como les decía, incluso la paciente con esa negatividad ya puede en algún momento quedar embarazada si es que desea. Por último, ¿cómo manejamos nosotros esa paciente que ha tenido un embarazo molar y se ha vuelto a embarazar? ¿No? Primeramente hacemos un ultrasonido en el primer trimestre, sí o sí, ¿no? La controlamos desde temprano para detectarlo tempranamente, ¿no? Si la paciente no ha tenido y ahora es un embarazo normal, después del parto tenemos que examinar cuidadosamente la placenta y mandar esa placenta a patología o histopatología para ver si puede existir alguna anormalidad presente en esa placenta, ¿no? También medir la gonadotrofina coriónica humana 6 meses después del momento del parto. ¿No? 6 semanas, perdón, después del momento del parto, ¿no? Para ver si es que hay riesgos, ¿no? De que pueda tener digamos, nuevamente una elevación de la HCG, ¿no? Y por supuesto, si la paciente ha tenido un embarazo y se ha mantenido ha perdido ese embarazo, también mandar histopatología, sus pruebas, para asegurarnos que no tenga un tumor que esté apareciendo nuevamente y pueda causarle complicaciones. Ahora ya, doctores, casi terminando, como les había dicho, más que todo yo quiero hablar de mola, ¿no? Que es la más común. Pero vamos a hacer un pequeño repasito de lo que son las neoplasias trofoblásticas gestacionales. No habíamos dicho que estas son las 4 principales, ¿no? La mola invasora se puede desarrollar después de una mola parcial o después de un anterior embarazo molar también, ¿no? Y generalmente está caracterizado por vellosidades coriónicas edematosas con una proliferación trofoblástica que está invadiendo el miometrio, ¿no? Después de una mola hay más riesgo de que se pueda producir un nuevo embarazo y sea invasor, ¿no? Especialmente cuando es una mola completa, ¿no? Hay algunos factores de riesgo para la mola invasora, ¿no? Por ejemplo, el riesgo de que haya tenido una anterior evacuación uterina que también sea grande, que haya tenido una mola grande. Si la gonadotrofina coriónica humana es mayor a 100.000, también hay que sospechar el riesgo de una mola, ¿no? Los quistes tecalotécnicos son más frecuentes en la mola invasora también, ¿no? Y en pacientes que tengan antecedentes de cesáreas previos, ¿no? Y más o menos de estas pacientes, un 15% pueden producir infiltraciones o invasiones uterinas, ¿no? De las velocidades, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de embarazos molares. El coricarcinoma, ¿no? Es una enfermedad invasiva, muy vascular, ¿no? Con alteraciones trofoblásticas que tiene citotrofoblastos y del citotropoblasto sin vellosidades coriales. No, el coriocarcinoma puede seguir a cualquier tipo de embarazo, puede seguir un embarazo molar previo o puede seguir un embarazo no molar también. ¿No? Siempre hay que tener ese riesgo y revisar un poquito la placenta, aunque no sea un embarazo molar. No, lamentablemente el coriocarcinoma es una de las enfermedades más agresivas de neoplasia trofoblástica gestacional,
¿no? Y se producen metástasis muy fuertes, ¿no? La presentación clínica del coliocarcinoma depende justamente de la localización de las metástasis, ¿no? El coliocarcinoma tiene metástasis de tipo hematógena y la presentación clínica es frecuentemente con un sangrado en el lugar de la metástasis. El tumor trofoblástico del sitio placentario es una lesión maligna también que se desarrolla de la parte extravellosa del trofoblasto, ¿no? Pues suelen ser diploides y normotóficos. Microscópicamente, estos tumores pueden presentar, no tener vellosidades coriólicas y tener también una proliferación de células mononucleares, ¿no? Y es, digamos, una característica muy común para los patólogos, para poderla diagnosticar, ¿no? El tumor trofoblástico epiteloide también es un tumor mucho más raro, el más raro se puede decir, ¿no? También se desarrolla por una transformación neoplásica de las vellosidades coriónicas, ¿no? Y típicamente se presenta como algo de hemorragia, con lesión de la vejiga inclusive, lesión del segmento uterino, del endocervix, porque es un tumor que puede producir también bastantes metástasis, ¿no? Pero lo bueno es, como les digo, es raro. Todos estos tumores pueden producirnos ciertos grados de metástasis. Entonces, ¿dónde producen principalmente las metástasis? Pulmonares, doctores. El principal lugar de metástasis es pulmonar, hasta en un 80%. Y el resto es mucho menor. Vagina un 30%, sistema nervioso central un 10%, metástasis hepáticas un 10% y otras, riñón, hígado, intestino, etcétera, que son menores al 5% de metástasis. Es importante saber que como estas pacientes van a tener HCGs bastante altas, entonces también van a tener complicaciones o síntomas relacionados con los altos niveles de HCG, ¿no? Las pacientes pueden tener muchos síntomas endocrinos, la hiperemesis gravídica puede ser muy fuerte y también más riesgo de preeclampsia, ¿no? Entonces, cuando tengan síntomas fuertes, hay que sospechar incluso una forma maligna, se puede decir, de presentación de las neoplasias, ¿no? Y algunas pacientes van a aparecer de la misma forma que han aparecido las molas, ¿no? Con un sangrado pequeño en forma de carne lavada y simplemente el dolor y todas las complicaciones que pueda tener esa paciente. ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico de estas neoplasias? ¿No? Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de estas neoplasias, se hace de la misma forma que el embarazo molar, ¿no? Igual con examen físico, con la historia clínica, o sea, no hay mucha diferencia, doctores, en la parte del diagnóstico. Pero en la parte de manejo, ¿no? En la parte de manejo de estas pacientes, tenemos que pedir sus valores de HCG mucho más cuidadosamente, ¿no? Para medir cuánto de HCG tiene, porque eso también nos va a hablar un poco digamos, del pronóstico que tengan estas pacientes, ¿no? Y dentro de lo que es el manejo de la paciente con neoplasia trofoblástica gestacional, o sea, una enfermedad maligna, nosotros tenemos sí o sí la quimioterapia, ¿no? En estas pacientes realizamos una quimioterapia muy común, ¿no? Con varios medicamentos que generalmente se hace en un centro oncológico, ¿no? Es una quimioterapia muy parecida a las quimioterapias que se realizan para otros tipos de cánceres también. Entonces, con esto habríamos terminado, doctores, nuestro tema. Es un tema interesante, es un tema un poquito largo, sin embargo hemos querido dar un resumen de las partes importantes y principalmente lo que ustedes como médicos generales deberían conocer, ¿no? Muchas gracias por su atención y estoy atenta a sus preguntas mediante los comentarios. Muchas gracias.